Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a la segunda ronda de pláticas de nuestro primer día de conferencias en nuestro curso regional de medicina interna del estado de Veracruz. Les agradezco que estén nuevamente conectados con nosotros. Par de anuncios pequeños antes de dar inicio a la primera plática del segundo bloque. Les recuerdo que es muy importante para nosotros que todos estén identificados de manera adecuada con su nombre y correo electrónico al momento en el cual se introducen a la plataforma para generar precisamente las constancias ya habiendo terminado las sesiones. También les recuerdo que estaremos sesionando el día de hoy, jueves, viernes, mañana y tarde, y que el día sábado solamente sesionaremos en la mañana y la mayoría de las pláticas quedarán grabadas para poder verlas después vía on demand en nuestro canal de YouTube. Finalmente, les recuerdo también que pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat o de la opción de Q y A, de preguntas y respuestas, para que se las hagamos al final al doctor Ishar y a los demás ponentes. Muy bien, el día de hoy me toca presentar al doctor Ishar Solís Velázquez. Él es neurólogo de aquí de la ciudad de Veracruz, que ha sido un apoyo muy importante en la evaluación de diversos pacientes con problemas neurológicos a nivel hospitalario principalmente, y que el día de hoy nos va a ayudar con un tema que vemos todos los días, que son las cefaleas. Yo siempre le digo a mis pacientes en tono de broma que la cabeza tiene la mala costumbre de doler casi por todo. Entonces, el abordaje sistemático del diagnóstico para llevar a un tratamiento adecuado, pues es muy importante para poder determinar qué es lo que vamos a hacer con nuestro paciente. Entonces, Ishar, te agradezco mucho el que estés hoy con nosotros. Bienvenido, te dejo los micrófonos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quiero agradecer al doctor Barrat por la presentación y por la invitación a participar con ustedes en este evento eh, del Congreso Regional de Medicina Interna. Eh, Como bien lo comentó el doctor Barrat, ya pasó lo que no queríamos que pasara. Listo. Está empezando a compartir, doctor, tranquilo. Sí, ya. Em, eh, Como bien lo comentó el doctor Barrat, el abordaje sistemático de las cefaleas es un reto para todo clínico, desde el médico de atención primaria, el médico especialista en medicina interna y tanto también para el neurólogo, dado que aunque es de las patologías que vemos frecuentemente o diariamente en el consultorio o en hospital, poder llegar a un diagnóstico correcto nos puede implicar un reto complejo al cual casi siempre enfrentamos con muchas dificultades o adversidades. ¿Por qué? Bueno, vamos a tratar de llevarlos por el camino de cómo poder llegar a un diagnóstico de cefaleas en forma sistemática. Estos son mis conflictos de intereses. Y bueno, habitualmente, como les decía, el dolor de cabeza es una de las patologías que se encuentran con frecuencia en la consulta externa o en el hospital. Es una de las causas de discapacidad más frecuente a nivel mundial,
Según la OMS, puede llegar hasta el 47% de las causas de discapacidad en prevalencia mundial. Y se considera que el dolor de cabeza, que puede ser discapacitante, puede llegar a ocurrir al menos una vez al año. Y discapacitante se refiere no solamente a aquel paciente que deja sus actividades por completo en un día y se encierra en un cuarto oscuro, como habitualmente lo vemos en los pacientes con migraña, sino también aquel paciente que le cuesta trabajo realizar sus actividades diarias, que tiene que a veces limitar la cantidad de trabajo que puede realizar diariamente para poder sobrellevar el síntoma de dolor de cabeza. Y puede ser tan amplio esta discapacidad como el simple hecho de tener que estar interrumpiendo estas actividades, tomar analgésicos, hasta, como lo comentamos, encerrarse en una habitación para tratar de sobrepasar los síntomas. Habitualmente el dolor de cabeza puede ser englobado dentro de los síndromes neurológicos más comunes que se presentan en atención primaria. Es un cuadro que se presenta en el 3% de los adultos que habitualmente llegan a la consulta externa de un médico familiar, de un médico general, y más o menos se equipara en un 5 al 10% a los pacientes que llegan a la consulta de un médico especialista, ya sea médico internista o cualquier otro grupo de enfermedades, especialidades. Podemos tomarlo como, por ejemplo, al otorrinolaringólogo, al oftalmólogo, a los neurocirujanos o cirujanos vasculares también, de alguna manera, son enfermedades que se presentan con cierta frecuencia en estas consultas. Dentro de lo que también tenemos bastante claro es que las mujeres se ven con mayor frecuencia afectadas en relación 3-1 respecto a los hombres en este síntoma de dolor de cabeza o enfermedades que pueden estar cursando con dolor de cabeza. Eh, en la práctica neurológica, el dolor de cabeza ocupa el 25% de todas las consultas de primera vez, ya sea tanto del neurólogo clínico como del neurocirujano. Y en gran parte de estos pacientes que llegan a la consulta ya referidos por otros colegas, ya sean médicos internistas, otros neurólogos que también a veces no ven cefaleas, o colegas quirúrgicos, o las otras áreas de la medicina, como les puse un ejemplo, como lo ejemplifiqué hace un momento, los pacientes llegan de cierta forma ya con un descontento, tanto al medicamento, al médico, a las especialidades, porque muchas veces el diagnóstico no ha sido el correcto, o los tratamientos que podemos ocupar para el dolor de cabeza no han sido efectivos en un grupo determinado de pacientes. De los pacientes que pueden verse como potencialmente complejos para el diagnóstico de dolor de cabeza, aproximadamente un 82% se pueden referir como dolores migrañosos, entre el 80 y el 98%. Pero de estos pacientes, el 82% que han sido diagnosticados como no migrañas o dolores de cabeza primarios de cualquier otro tipo, habitualmente lo que tienen como sintomatología, como dolor de cabeza, es migraña. Y esto es lo que nos hace hacer especial énfasis en lo que nosotros como médicos especialistas, desde la atención primaria o la atención especializada del adulto, tenemos que buscar con énfasis en nuestros pacientes para poder hacer este diagnóstico diferencial. Para poder hacer este diagnóstico diferencial, entonces tenemos que tener bien claro cuál es la clasificación de cefaleas. En su última revisión en la Sociedad Internacional de Cefaleas o de Dolores de Cabeza, publica en el 2018 aproximadamente 200 tipos diferentes de dolor de cabeza. Y estos 200 tipos de dolor de cabeza van a ser diferenciados entre sí a través de la historia clínica y el examen físico. Como pueden ver, dentro de lo que hace énfasis la clasificación de las cefaleas en este año, es que para poder llegar al diagnóstico y diferenciar adecuadamente el síndrome cefalágico con el que nos estamos encontrando, es
la historia clínica y el examen físico. Por consiguiente, esta plática la vamos a tratar de llevar hacia identificar los factores de la anamnesis y de las características clínicas específicas que van a tener nuestros pacientes, que nos van a hacer identificar claramente hacia dónde va a ir encaminado el diagnóstico diferencial del síndrome cefalálgico que estemos viendo. La clasificación de cefaleas la podemos ver a grandes rasgos en 3 puntos: cefaleas primarias, cefaleas secundarias y neuropatías o dolores faciales u otro grupo de cefaleas que no se engloban dentro de las cefaleas primarias y cefaleas secundarias. Conforme avanzamos en la clasificación, desmenuzando las características de la clasificación, podemos ver que las cefaleas primarias solamente engloban 4 tipos de cefaleas, las cuales a su vez, con el paso de la clasificación, van a ir desarrollándose en forma más extensa. Las cefaleas primarias tenemos como principal a la migraña, la cefalea tensional, las cefaleas trigémino-autonómicas y otro grupo de trastornos primarios de dolores de cabeza que se ven con mucho menos frecuencia. Las cefaleas secundarias son los dolores que pueden ser atribuidos a cualquier otra causa no primaria que sale del grupo de la cefalea primaria. Dolores atribuidos, por ejemplo, a trauma o lesiones de la cabeza y el cuello, dolores debidos a trastornos vasculares, a trastornos intracraneales no vasculares, a la dinámica del líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, a las sustancias o al retiro de estas dentro de los tratamientos para dolor de cabeza o para cualquier otra causa, a dolores de cabeza atribuidos a trastornos de la homeostasis. Aquí entra dentro de la dinámica del líquido cefalorraquídeo. Dolores de cabeza o dolores faciales atribuidos a trastornos del cráneo, del cuello, los oídos, nariz, garganta, senos paranasales o cualquier estructura que se encuentre del cuello hacia arriba. Y dolores de cabeza que pueden ser atribuidos a causas psiquiátricas. Tomar en cuenta muy específicamente esta última característica de los dolores secundarios, porque muchas de los dolores de cabeza que a veces nos encontramos en la consulta diaria, pueden ser pasados como dolores de cabeza atribuidos a trastornos psiquiátricos y los confundimos muy frecuentemente con cefalea tensional. Tener presente que cefalea tensional no es igual a dolor de cabeza secundario a trastorno psiquiátrico. Y los dolores de otro tipo, o neuralgias, dolores faciales o de otras cefaleas, son lesiones dolorosas de algunos nervios craneales, perdón aquí por el error, y otros dolores faciales como pueden ser algunas neuralgias, otros trastornos del dolor de cabeza. Si tomamos en cuenta los dolores primarios o las cefaleas primarias, debemos definir que el dolor de cabeza primario es aquel que no es causado por ninguna otra enfermedad. Por sí solo, el dolor de cabeza primario es un diagnóstico. Decir migraña o decir cefalea tensional, estamos refiriéndonos ya a un diagnóstico y no hay otra causa específica que pueda definir por sí solo el motivo del dolor de este paciente. El examen físico habitualmente en los dolores de cabeza primarios va a ser un examen físico normal y los complementos neurológicos o de abordaje neurológico, estudios de imagen, estudios de gabinete como electroencefalograma, resonancia magnética, tomografía o aquellos exámenes que nos puedan orientar a otro diagnóstico como la punción lumbar o exámenes de laboratorio siempre van a ser normales y no van a definir otra patología que pueda dar las características de este dolor de cabeza. Cuando nos referimos a migraña, desglosamos el dolor de cabeza migrañoso con todas estas características: migraña sin aura, migraña con aura, migraña crónica, complicaciones de la migraña, migraña probable o síndromes episódicos que pueden estar asociados a la migraña. Como pueden ver, una vez que definimos migraña, tenemos que caracterizarla según los síntomas concomitantes que pueda referir este dolor. Lo mismo sucede cuando nos referimos a dolor de cabeza de tipo tensional.
Son 4 características, subtipos de dolor de cabeza tensional, como el episódico poco frecuente, el episódico con una frecuencia mayor, el dolor de cabeza tensional de tipo crónico o el dolor de cabeza de tipo tensional que puede ser posible, pero que no nos deja por completo las características del dolor de cabeza tensional. Y todos estos, a su vez, se van a ir subdividiendo según características muy específicas. El dolor, las cefaleas trigémino-autonómicas es otro grupo de cefaleas que a veces nos cuesta mucho trabajo definir porque también tienen características muy específicas en relación a los tiempos de duración, a síntomas autonómicos que pueden estar acompañando a una cefalea u otra. Por ejemplo, en la cefalea de Horton, el dolor o cefalea en racimos, perdón, la inyección conjuntival, las características de la pupila, las características de la piel que podemos ver y que a veces no vemos, por ejemplo, en la migraña paroxística o en la migraña continua o en otros tipos de cefaleas autonómicas como son la neuralgia del trigémino o el SUNG o SUNA. El resto de los trastornos dolorosos que se consideran dentro del grupo de las cefaleas primarias son principalmente dolores que van asociados a eventos fisiológicos que habitualmente tenemos diariamente, pero que contribuyen a generar dolor sin ser necesariamente una patología específica que pueda ser el desencadenante del dolor. Cuarto tipo de dolor de cabeza primario lo subdividimos en 10 grupos, que son el dolor de cabeza primario por tos, el dolor de cabeza generado por el ejercicio o que se desencadena por el ejercicio, dolor de cabeza primario asociado a la actividad sexual o el dolor de cabeza asociado al orgasmo, que puede estar presente previo al orgasmo, durante el orgasmo o posterior al orgasmo, dolor de cabeza que puede tener características de una descarga eléctrica, dolor de cabeza que se genera por el resfriado o por el resfriado común, dolor de cabeza que se presenta por una presión externa, por agentes que pueden estar generando compresión de la cabeza, dolor de cabeza punzante primario, numerolocular, dolor de cabeza hípnico y dolor de cabeza persistente diario. Si se dan cuenta, todavía estos dolores de cabeza se pueden ir diferenciando en forma bastante amplia y posiblemente inaprendible a veces la clasificación del dolor de cabeza. Posteriormente, los dolores de cabeza, la clasificación secundaria que vemos hace un momento, debemos tener presente, más que aprender todas las características o todas las posibilidades de dolor de cabeza que pueden ser secundarias, la base para poder clasificarlos es que estos dolores de cabeza son un síntoma de una enfermedad subyacente que no es el dolor de cabeza la enfermedad de base, o que no define el dolor de cabeza como enfermedad de base. Un ejemplo es una hemorragia subaracnoidea donde hubo una pérdida de la barrera hemática encefálica en la cavidad craneal, aumento de las presiones y por consiguiente el síntoma es dolor de cabeza. Dolores de cabeza que no encajan dentro de las características o los criterios que pueden definir un dolor de cabeza primario, pues, en este caso los tenemos que diferenciar y valorar cuántos de los criterios se pueden cumplir de un dolor de cabeza primario para entonces descartar esta posibilidad y clasificarlo dentro del dolor de cabeza secundario. Algo que tenemos que tener en cuenta es que los dolores de cabeza secundarios pueden tener un potencial peligro mucho mayor que el dolor de cabeza primario. ¿Por qué? Porque habitualmente obedecen a una causa subyacente o una enfermedad de base que en cierto momento pueden tener una complicación que los va a llevar posiblemente a secuelas o hasta la muerte.
Los dolores de cabeza secundarios, como pueden ver, también son bastante larga la clasificación, que pueden estar atribuidos a causas vasculares, a causas no vasculares, a causas mecánicas, a trauma, a lesiones de la cabeza, o atribuido a malformaciones arteriovenosas dentro de las causas vasculares, o atribuidos a cambios en la dinámica o en la homeostasis del líquido cefalorraquídeo, a uso de algunos medicamentos o a procedimientos que pudieron haber sido llevados a cabo dentro del diagnóstico de una enfermedad, por ejemplo, posteriores a una punción lumbar o posterior a una cirugía. Y también estas complicaciones pueden ser la causa etiológica. Como pueden ver, la clasificación se puede volver interminable. Y por último, dentro de la clasificación, vemos las neuropatías, dolores faciales o otro grupo de cefaleas que pueden ser derivadas de dolores nerviosos, de algunos nervios craneales o dolores faciales. Dentro de este grupo, por ejemplo, tenemos neuralgias del trigémino, neuralgias trigéminos dolorosas o primarias o secundarias, dolor atribuido a lesiones del nervio glosofaringio, de algunos nervios intermedios, de algunos nervios craneales, y neuralgias occipitales como las neuralgias de Arnold, neuralgia del cuello, síndrome doloroso cervicolingual, neuritis ópticas dolorosas, por ejemplo, en esclerosis múltiple, puede ser un síntoma inicial de la enfermedad, o en las neuritis ópticas inflamatorias nada más, dolores de cabeza atribuido también a parálisis de nervios oculomotores, como sucede muy frecuentemente en los pacientes diabéticos, en los que se les paraliza el tercer nervio o el sexto nervio, y por consiguiente la dificultad que les genera para poder ver nos genera condición a cefalea. Y así como estos ejemplos, surgen otros como el síndrome de Tolosa-Hahn o el síndrome oculosimpático paratrigeminal, múltiples síntomas como quemaduras de boca, dolores faciales idiopáticos, dolores neuropáticos centrales asociados a infarto cerebral, donde la etiología es completamente distinta a una causa neurológica pura, o es consecuencia de una enfermedad neurológica que se presentó en algún otro momento de la vida. Y posiblemente no cumplen criterios específicos para definirlos dentro de cefaleas primarias o cefaleas secundarias. Una vez que podemos tener la clasificación ya bastante bien definida, o tenemos una mejor perspectiva de cómo se clasifican los dolores de cabeza, nos enfocamos casi siempre a los dolores de cabeza primarios, diferenciarlos de los dolores de cabeza secundarios, porque son los dolores de cabeza que de cierta forma, valga la redundancia, nos van a ocasionar un dolor de cabeza en cuanto al diagnóstico etiológico, y nos pueden generar complicaciones en cuanto a la calidad de vida o el riesgo que puede tener para la vida un dolor de cabeza de este grupo. El primer paso a evaluar en estos pacientes con dolor de cabeza es diferenciar entonces si tenemos un dolor de cabeza primario o secundario. Y para esto, la anamnesis va a ser la principal herramienta diagnóstica, definir las características específicas del dolor. La exploración física, en la cual si estamos ante un dolor de cabeza primario, la esperamos ver normal, pero si estamos ante un dolor de cabeza secundario, esperamos encontrar las características que nos enfoquen al diagnóstico de esta enfermedad, ya sea en causas neurológicas o causas no neurológicas. Y por último, las pruebas complementarias que nos van a aportar la información relevante para definir si lo que estamos viendo efectivamente se relaciona con un dolor de cabeza primario, o corroboramos nuestro diagnóstico y afrontamos el dolor de cabeza secundario y las posibles complicaciones que este pueda tener. Para comprender esto, debemos ser claros que el simple hecho de la anamnesis en el paciente con dolor de cabeza es suficiente para obtener un 80% de seguridad en cuanto al diagnóstico del dolor. El otro 20%
lo vamos a dividir en mitad, en un 15% para la exploración física que nos va a corroborar las características y nuestro diagnóstico de sospecha clínico por anamnesis. Y el otro 5% lo vamos a obtener a través de los estudios de imagen, que muchas veces, cuando estamos ante un estudio a un dolor de cabeza primario, los hallazgos que encontramos a veces solamente pueden ser confusores y no necesariamente corroboran una enfermedad que explique las características del dolor. Por eso también es importante que una vez que definimos un dolor de cabeza primario, podamos tratar de definir o seguir claramente los criterios que nos definen la enfermedad para darle el valor clínico correspondiente. Para comprender esta distinción de dolores de cabeza primarios y secundarios, entonces es ideal que los síntomas por sí solos sean los criterios que nos definan la enfermedad. Cuando vemos un dolor de cabeza primario y lo diferenciamos de un secundario, hay puntos claves que nos van a hacer esta diferencia. Por ejemplo, el dolor de cabeza primario, comúnmente recurrente, es un dolor de cabeza que el paciente ya ha tenido antes, que las múltiples presentaciones del dolor, la frecuencia con la que éste se ha presentado, hace que podamos definir las características clínicas que definen a la enfermedad. Pero el dolor de cabeza secundario, al contrario del primario, es un dolor de cabeza desconocido para nuestro paciente. Es un dolor de cabeza que el paciente define como nuevo, como un dolor que está generando un malestar distinto a lo que habitualmente le está acostumbrado a sentir. Y es un síntoma en el proceso patológico subyacente, más no es la enfermedad. Se clasifica habitualmente por su causa y no como el dolor primario que se clasifica por su etiología. Si vamos a hablar un poco de los dolores de cabeza primarios y secundarios, entonces también tenemos que ver un poco acerca de su epidemiología. Esta es una serie de los casos que habitualmente se hace en la red global para el dolor de cabeza en Europa y algunas áreas de Asia, donde se puede definir que la mayor parte de los dolores de cabeza habitualmente van orientados hacia el dolor de cabeza primario y muy pocas veces hacia el dolor de cabeza secundario. La mayor parte de los dolores de cabeza hacia estas áreas de la geografía se van hacia los dolores de cabeza primarios, migraña, cefalea tensional, como habitualmente lo vimos en la clasificación, y luego dentro de los dolores secundarios vemos los dolores de cabeza que tienen habitualmente más de 15 días de duración y posiblemente van asociados a un abuso de sustancias. Si lo vemos de otra manera y tratamos de desglosar un poco más la prevalencia de los diferentes dolores de cabeza, vemos que lo que con mayor frecuencia vamos a encontrar en la práctica clínica, a pesar de lo que habitualmente se dice, que la migraña es el dolor de cabeza más frecuente visto, el dolor de cabeza de tipo episódico tensional ocupa el 59% de los casos de prevalencia en los diagnósticos de dolor de cabeza, seguido de los dolores de cabeza asociados a migraña y seguido de los dolores de cabeza secundarios a esfuerzo. Dentro de estos tres ya tenemos dolores de cabeza de tipo primario. Ahora, estos dolores de cabeza también van a tener una prevalencia específica, tanto en hombre como mujer, según cada grupo de estos. Migraña es más frecuente en mujer que en hombre. El dolor de cabeza tensional es más frecuente en el hombre que en la mujer, si estamos hablando del tipo episódico. Si estamos hablando del tipo crónico, se invierte 5-4 en relación mujer-hombre. La migraña paroxística es un padecimiento que se presenta con muy poca frecuencia, es desconocida realmente la frecuencia con la que se puede presentar y es más frecuente en la mujer que en el hombre. El son y zona habitualmente es un dolor raro, igual que la migraña paroxística, migraña continua, perdón, y se presenta en relación más en el hombre que en la mujer. Las cefaleas benignas por esfuerzo, las cefaleas punzantes idiopáticas, es una cefalea muy poco frecuente, con mayor prevalencia en la mujer que en el hombre. La cefalea hípnica, que es la que se presenta en la mañana al despertar, perdón, en la noche, solamente al oscurecer y el empezar a tratar de dormir,
también con muy poca frecuencia y muchas veces confundida con la cefalea que ocasionan ciertos medicamentos y con la cefalea que ocasiona los cambios en la dinámica del líquido cefalorraquídeo. Es más frecuente que se presente en la mujer que en el hombre y debemos diferenciarla también de las cefaleas asociadas a trastornos psiquiátricos. La cefalea numular, que es una cefalea que se presenta en forma oval en una zona específica del cráneo, que tiene una frecuencia bastante rara, pero que muchas veces es una cefalea que habitualmente no es pensada o no es buscada dentro de la historia clínica que hacemos a nuestros pacientes, porque nos refieren solamente un espacio de la cabeza que tiene una circunferencia definida, y muchas veces las podemos pasar como dolores con un componente tensional o un componente psiquiátrico, más frecuente igual en la mujer que en el hombre. Las cefaleas secundarias posteriores persistentes de inicio reciente son menos frecuentes, hasta el 1% de los casos son menor a esto, y sigue siendo menor en la mujer que en el hombre. En esta diapo tratamos, disculpen, tratamos de ejemplificar la frecuencia también de los dolores de cabeza, ya sea primarios y secundarios, según las características de grupos de pacientes que llegan a la sala de urgencias. Habitualmente en el médico internista, en el neurólogo y hasta en el médico de primer contacto, muchos de los primeros acercamientos que tenemos a los dolores de cabeza son desde la sala de urgencias. Y como les pongo en este resumen, en un grupo de aproximadamente 560 pacientes, el 13% tenían causas graves de cefalea y los estaban definiendo inicialmente como cefaleas de tipo primario. Nos ayudó mucho a poder definir qué características debemos tomar en cuenta para definir qué dolores de cabeza son los que debemos mantener en urgencias y qué dolores de cabeza podemos llevar a abordaje en consultorio. Hay características específicas y muy sencillas que nos van a poder ayudar a definir esta decisión. Lo primero es que el paciente tenga más de 50 años, que la cefalea tenga una aparición repentina y y que además de estos dos puntos tenga una anomalía dentro de la exploración neurológica. Si el paciente cumple con estas tres primeras características, tiene una sensibilidad de un 98.6% de tener una cefalea secundaria que pueda poner en peligro su vida o que sea una cefalea grave. Las características o los tipos de cefalea que vimos en estos grupos de pacientes que nos ayudaron a poder definir cuáles eran las causas del dolor de cabeza fueron principalmente causas secundarias: el infarto cerebral, el dolor de cabeza cervical, causas dentales, que estas no son habitualmente graves, hemorragia subaracnoidea con mayor frecuencia, enfermedades sistémicas que contribuían al dolor de cabeza, y dentro de las primarias, migraña, dolores de cabeza primarios no específicos, cefalea tensional, que eran con cierta frecuencia los que más se presentaban. Los factores que habitualmente vemos asociados para diferenciar una cefalea primaria de una secundaria que pueda tener complicaciones es la historia. En las cefaleas primarias, la historia de migraña nos ayuda a pensar en que si probablemente nuestro paciente llega con esta historia, evidentemente habitualmente nos estamos enfrentando a un dolor de cabeza de tipo migrañoso. Pero si nuestro paciente tiene historia de episodios similares que no cumplen los criterios para dolor de cabeza de tipo primario, debemos hacer una investigación un poquito más intensa, y habitualmente cuando abordamos las características del dolor de cabeza, podemos definir claramente si estamos ante un dolor de cabeza primario o secundario. Y lo otro que tenemos que tener presente es cumplir los criterios
de la Junta para la Clasificación de Cefaleas. Dentro de las cefaleas secundarias, podemos tener en cuenta que las etiologías asociadas para presentar una cefalea grave o secundaria que nos ponga en peligro son la presencia de inmunosupresión, la edad mayor de 50 años, el inicio repentino, el inicio al dormir o que esta cefalea los despierte y el examen neurológico anormal con algunas características que puedan llevarlo a definir una enfermedad específica, ya sea tanto neurológica como sistémica, y síntomas que se le puedan asociar como síncope, vértigo o diplopia, que habitualmente enfocan a causas vasculares neurológicas específicas. Discúlpenme. La historia del dolor de cabeza va a ser la parte más importante que nos va a definir entonces este diagnóstico, como ya lo hemos comentado en múltiples ocasiones durante la plática, y hay preguntas específicas que debemos tener en cuenta y hacerle a nuestro paciente para poder obtener un historial clínico adecuado y poder definirlas. Lo primero es saber si este es el primer dolor de cabeza de nuestro paciente o es el peor dolor de cabeza que ha presentado nuestro paciente, y tratar que nuestro paciente nos define el dolor de cabeza en cuanto a la intensidad según la escala visual análoga del dolor, yéndole del 1 al 10, como ya sabemos, 1 lo más leve, 10 lo más severo. Tener claro si el dolor de cabeza es de forma regular o el dolor de cabeza es diferente al que el paciente habitualmente está acostumbrado a tener. ¿Y qué síntomas tiene antes de que comience el dolor? Si los síntomas con los que el dolor de cabeza que presenta en el momento son síntomas que persisten de la misma manera o cambian durante el dolor de cabeza o durante el dolor de cabeza, previo al dolor de cabeza es un síntoma y una vez que inicia el dolor de cabeza, el síntoma cambia y se mantiene persistente hasta el momento de la consulta. Es imperativo conocer el momento específico cuando empezó el dolor, cómo empezó, si el dolor es gradual, es brusco, es desencadenado de forma rápida, o hay factores que contribuyen a que este dolor se exacerbe, se incremente o se atenúe, en dónde está localizado específicamente, el dolor tiene alguna irradiación específica, si es así, hacia dónde se irradia y qué tipo de dolor tiene, si es un dolor palpitante, punzante, sordo, o tiene otras características como puede ser el dolor de la neuralgia del trigémino, que lo refieren como descarga eléctrica, a veces quemante, a veces son dolores que ni el mismo paciente puede definir la intensidad del dolor o las características, pero cuando lo vemos durante la exploración física o el interrogatorio, vemos esas fases de dolor o qué situaciones las están desencadenando. Vuelvo a poner de ejemplo la neuralgia del trigémino, que cuando el paciente abre la boca, mastica o intenta hablar, se genera la sensación de dolor y lo ve, y es evidente cuando lo estamos viendo en el acercamiento a nuestro paciente. Entonces, dentro de las características que debemos tener para la anamnesis del dolor de cabeza en nuestro paciente, son todas estas que vemos enumeradas en el recuadro izquierdo: la edad, el sexo, la edad de comienzo de los síntomas, los antecedentes personales patológicos y no patológicos que puedan estar contribuyendo al dolor, la frecuencia de la cefalea, la intensidad de esta cefalea, la duración del episodio. Todas estas características van a hacer que podamos clasificar al dolor primario del secundario. Ejemplos que son bastante importantes definir y que nos van a poder llevar en el camino del diagnóstico de la cefalea es la edad de inicio. Por ejemplo, la migraña es un dolor de cabeza que tiene más prevalencia en pacientes jóvenes y adolescentes y que se presenta predominantemente en mujeres y que va a tener un dolor y que se persiste durante la edad adulta joven, y habitualmente en la mujer en el climaterio empieza a desaparecer, y en el hombre en el momento en el que inicia la edad adulta mayor empieza a desaparecer y los síntomas y los episodios de dolor son cada vez menos frecuentes. La cefalea tensional habitualmente es un dolor de adultos, o es como regularmente conocíamos el dolor de cabeza tensional. Ahora
con los cambios en cuanto a los estilos de vida. También sabemos que el dolor de cabeza tensional se puede presentar desde la infancia, adulto, en el adolescente, con las características de vida que llevan ahora, el estrés que se genera durante la convivencia social es un factor que contribuye mucho al dolor de cabeza tensional. Y los ancianos habitualmente presentan dolores de cabeza específicos, por ejemplo, el dolor de cabeza asociado a la arteritis de la temporal, o dolores de cabeza casi siempre de tipo secundario. Por eso es que mayores de 50 años debemos darle vital relevancia a dolores de cabeza que inician que son de inicio reciente. El sexo es otra característica que debemos darle importancia específica. Las cefaleas primarias son más frecuentes en las mujeres. Recuerden, la migraña, la cefalea tensional, pero, por ejemplo, la cefalea en racimos también es un dolor de cabeza que es más frecuente en el hombre que en la mujer. Casi es propio de este sexo. Y los factores que pueden estar contribuyendo también van en relación con las características fisonómicas que puede tener el hombre. La edad de comienzo de los síntomas, eso es algo importante. Pueden ser dolores de cabeza que inician en edades tempranas o edades tardías. Por ejemplo, las cefaleas primarias son más frecuentes de inicio en edad temprana, las secundarias más frecuentes en edad avanzada, la migraña en el inicio al final de la infancia, inicio de la adolescencia, la cefalea tensional en edad adulta, mayores de 50 años, casi siempre pensar en causas intracraneales, procesos que van creciendo o que se desencadenaron en forma súbita, enfermedades degenerativas, las cefaleas que no progresan con la edad, por ejemplo, o con el curso de la edad, de los años, pueden ser casi siempre cefaleas primarias. Habitualmente vemos migrañas pacientes que refieren migraña y lo inician desde los primeros años de la juventud, y el dolor de cabeza siempre lleva las mismas características hasta el momento del diagnóstico, que probablemente es hasta los 30, 40 años. Las cefaleas de inicio reciente o de instauración más tardía se presentan en edades específico, por ejemplo, jóvenes casi siempre relacionados con actividad física o con esfuerzos que pueden desencadenar causas secundarias. En adultos, cefaleas que no estaban presentes antes del inicio se presentaron hasta los 50 en adelante y son causa de enfermedades subyacentes. En estos casos en específico es donde tenemos que llevar a nuestros pacientes a descartar causas secundarias mediante estudios diagnósticos. Los antecedentes familiares también tienen gran relevancia. Por ejemplo, la migraña, sabemos que en el 60 al 70% de los casos hay familiares de primer grado que tuvieron migraña, y en la cefalea tensional los factores socioambientales o la historia de factores de enfermedades previas como depresión o como ansiedad pueden llevarnos a pensar en este grupo de enfermedades. La frecuencia de la cefalea es algo que debemos tener también bastante presente. La cefalea tensional habitualmente es episódica, pero con el tiempo esta va evolucionando a crónica, que es la que con mayor frecuencia vemos. La frecuencia de los episodios puede ser muy variable, y algo que habitualmente nos dicen los pacientes es: definen el momento y las causas que generan el dolor de cabeza. Doctor, habitualmente a mí me duele una vez que tuve mucho estrés durante el trabajo. La migraña habitualmente es más episódica, en ocasiones se cronifica, pero lo habitual es que veamos es una migraña episódica, formas cíclicas del dolor de cabeza que se pueden asociar con el ciclo menstrual, o formas cíclicas que se pueden asociar a hábitos que tiene nuestro paciente, como por ejemplo desencadenadas por el consumo de alcohol, cafeína, algunos alimentos, algunos olores o sabores, pueden estar generando esta ciclicidad de la cefalea. La cefalea en racimos es otra cefalea que tiene ciclos bastante específicos. Decimos que son crisis que se agrupan o racimos que se desprende continuamente cada componente de este racimo.
durante periodos específicos. Habitualmente es más frecuente que se presente durante la noche, dolores de cabeza que no permiten que el paciente duerme durante el día y en la noche está esperando que venga este dolor de cabeza tan intenso. Y la característica fisonómica, una cara con facies planas habitualmente son las que contribuyen a este grupo de dolores de cabeza. Procesos expansivos o hipertensivos intracraneales, habitualmente vemos cefaleas que van comenzando en forma progresiva, habitualmente no se les daba tanta importancia porque no generaban molestia, pero conforme el proceso expansivo se va incrementando en la cavidad intracraneal, el dolor de cabeza va incrementando conforme este proceso se va generando. Y el aumento de la frecuencia de la cefalea asociada probablemente a un proceso secundario, al abuso de un fármaco o a las cefaleas asociada a distintas causas, como lo pusimos, por ejemplo, en la migraña, ¿no? Que va asociada a desencadenantes específicos. Otro punto importante y que lleva relevancia porque es muy subjetivo es la intensidad de la cefalea. Y aquí es importante siempre sacarle y tener nuestra escala de EVA del dolor, ya sea a través de números, colores o caras para nuestro paciente, para poder definir claramente qué intensidad tiene. Lo que puede ser de alta intensidad para mi paciente puede ser de baja intensidad para mí y viceversa. La tolerancia al dolor es diferente en cada ser. Y bueno, sabemos que el dolor de cabeza tensional tiene una intensidad variable. Habitualmente es de menor intensidad que el resto de los dolores de cabeza primarios y rara vez puede ser discapacitante, pero habitualmente este dolor de cabeza hace que nuestro paciente lo perciba como un dolor de cabeza que puede llegar a ser insoportable y afecta de cierta forma su vida, llegándolo a discapacitar. Al contrario, la migraña es un dolor de cabeza que es bastante intenso y desde el principio puede ser discapacitante. Desde que empiezan los síntomas prodrómicos, el paciente sabe que este dolor es el que le va a generar discapacidad y que es de alta intensidad. Y muchas veces esta intensidad del dolor nos la puede hacer diferenciar de otros dolores de cabeza cuando tenemos pacientes con dolores de cabeza mixtos, por ejemplo, migraña más tensional o migraña más crónica, tensional crónica diaria, que pueden ser dolores que se solapan o desencadenan uno al otro. La cefalea en racimos también es un dolor que le dicen la cefalea suicida, porque es un dolor de cabeza tan intenso y tan invalidante que el paciente a veces entre crisis y crisis piensa en suicidarse. Y los episodios entre crisis es tan asintomático que el paciente no olvida el dolor porque no quiere que le vuelva a pasar, pero le permite hacer una vida normal. También los dolores de cabeza de gran intensidad que se instauran de forma aguda o hiperaguda son dolores que debemos darle relevancia importante porque debemos descartar hemorragia subaracnoidea, meningitis, hemorragias intracerebrales extensas que pueden poner en peligro la vida. Y la cefalea intensa, que tiene un curso progresivo, casi siempre nos lleva a pensar en que tenemos que descartar lesiones estructurales, ya sea tumorales, hematomas subdurales, por ejemplo, que van creciendo en forma continua, o síndromes de hipertensión endocranial asociados a cambios en la dinámica del líquido cefalorraquídeo, ya sea por causas tumorales o por causas distintas que puedan contribuir a este incremento de la presión. La duración de los episodios también lleva cierta relevancia. Habitualmente cefaleas tensionales son variables en cuanto a la duración, ya sea la cefalea tensional, la migraña o la en racimos. El tiempo es lo que marca la diferencia. La tensional puede ser un dolor que va de minutos hasta días, semanas posiblemente. La migraña habitualmente entre 72 horas, perdón, entre 4 horas a 72 horas, lo habitual 1 a 2 días. Y la cefalea en racimos son minutos, de 2 a 3 minutos y habitualmente 15, pero dolores de cabeza con una intensidad muy importante. Lo que nos hace diferenciar en anamnesis el dolor de cabeza en cuanto a la duración y frecuencia, habitualmente lo podemos ver graficado de esta manera, ¿no? La migraña episódica, la tensional un poquito continua, la cefalea migrañosa y tensional son cefaleas
continuas que habitualmente tienen picos y el paciente diferencia una de otra, y la cefalea en racimos es una cefalea que tiene picos muy continuos como si fueran en cepillo, ¿no? El modo de instauración, ya lo hemos mencionado en múltiples ocasiones, la cefalea súbita hiperaguda es la que nos hace pensar en situaciones delicadas que tenemos que ponerle énfasis para su diagnóstico en forma rápida, o procesos que se han ido generando en forma continua, llevar a cabo estudios de abordaje del problema. La calidad del dolor también es algo que nos puede, que nos orienta. Volvemos a los componentes subjetivos del dolor, la personalidad, el nivel sociocultural de nuestro paciente. Habitualmente el dolor de cabeza tensional es más opresivo y punzante o tirante, dicen me jalan por atrás de la cabeza. La migraña y la cefalea en racimos, la migraña paroxística tiene un componente pulsátil, latiente, como que la cabeza les fuera a explotar. La localización del dolor también es algo muy importante. La tensional casi siempre es hacia la parte posterior, hacia la parte temporal de la cabeza, pero siempre es bilateral. La migraña tiene la característica de que es unilateral y puede volverse generalizada o universal. La cefalea en racimos es unilateral y casi siempre va hacia un componente facial, al igual que aquellas neuralgias. Los factores que pueden modularlo son alimentos, el ciclo menstrual, el estar acostado, el ponerse en pie, movimientos del cuello, ejercicios físicos, la actividad sexual, cuestiones que incrementan la frecuencia cardíaca, la presión intracraneal, tos, por ejemplo, maniobras de Valsalva. Estos puntos son puntos de importancia para poder definir si nuestro paciente necesita ser abordado de otra manera, porque habitualmente son causas que incrementan la presión intracraneal. Síntomas que habitualmente se les asocian a la tensional, habitualmente no hay síntomas que les asocian, casi siempre dicen fotofobia, pero es muy subjetiva nuevamente. La migraña se acompaña de foto y fonofobia, osmofobia, náuseas, y un signo casi clásico de la migraña que nos hace decir, tú si tienes migraña, es que además de náusea intensa, hay vómito, y una vez que hay vómito, el dolor disminuye. Meningitis casi siempre se va a acompañar de fiebre y vómito. La arteritis de células gigantes va a ir acompañado de síntomas articulares como la claudicación mandibular, artralgias. La cefalea en racimos casi siempre de síntomas autonómicos como lagrimeo, la piel seca, la dilatación pupilar, y la hipertensión intracraneal va a ir acompañada de la tríada de Cushing. Síntomas neurológicos específicos que nos hacen pensar más en causas secundarias y no tanto en primarias, por ejemplo, convulsiones, déficits neurológicos súbitos, repetidos, alteraciones del comportamiento y deterioro cognitivo súbito, nos debe hacer descartar causas neurológicas intracraneales que deben ser atendidas rápidamente. Y por último, los hábitos tóxicos de nuestros pacientes, por ejemplo, el consumo de fármacos, algunos indicados médicamente, otros por uso recreativo como el alcohol, el uso abusivo de analgésicos o algún grupo de analgésicos opioides, o el uso continuo de drogas recreativas como alcohol, tabaco, cocaína, anfetaminas, etcétera, ¿no? Por último, la exploración física es algo que debe tener cierta relevancia desde la inspección general, como les decía, si vemos a nuestro paciente hablar o cómo se manifiesta durante el interrogatorio, nos va a orientar hacia el tipo de dolor. La exploración neurológica debe ser llevada a cabo completamente, las funciones cerebrales superiores, la exploración de los nervios craneales, la fuerza, la sensibilidad, los niveles, los signos meningios, la coordinación cerebelo y datos clínicos que podemos ver desde el principio, como por ejemplo los pacientes que tienen artritis de la temporal, causas infecciosas del dolor, causas vasculares, causas asociadas a incremento de la presión o los síntomas autonómicos como pueden ser los cambios pupilares. O algunos signos de la vía piramidal que nos ayudan a diferenciar las características del dolor. Esta diapo nos puede ayudar a diferenciar los diferentes dolores de cabeza, los síndromes cefalógicos clínicos más comunes, aquellos que son de tipo primario y los síntomas que se les asocian como la foto y la fonofobia, las náuseas y el vómito,
y la localización específica de estos dolores de cabeza. Como pueden ver, la fotofobia es un signo que se comparte en la mayoría de ellos, al igual que la fonofobia, pero hay causas específicas como en la migraña que presentan aura, que se presenta más con el estrés o responde a diferentes medicamentos. En resumen, la anamnesis y la exploración física, más algunas pruebas complementarias que podemos hacer, nos va a llevar a un diagnóstico sindromático de la cefalea y por último, estos diagnósticos sindromáticos a un diagnóstico y tratamiento específico. No quisiera terminar la presentación sin dejar de comentar las banderas rojas que habitualmente vemos en nuestros pacientes, que son signos que nos van a llevar a descartar causas específicas del dolor de cabeza. Habitualmente, la peor cefalea es un dato que los pacientes nos dicen, 12 al 18% habitual es causa de hemorragia subaracnoidea y habitualmente el 25% de estos pacientes tienen un examen neurológico anormal. Hay síntomas clínicos asociados específicamente a dolores de cabeza que nos van a ayudar a poder diferenciarlo, como el dolor de cabeza, el peor dolor de cabeza, hemorragia subaracnoidea, síntomas neurológicos focales, malformaciones arteriovenosas, cefaleas con cambios de la personalidad, probablemente estamos hablando de una infección del sistema nervioso central o una masa que está creciendo, rigidez de cuello nos orienta a meningitis, y según las características de estas banderas rojas, vamos a necesitar pruebas diagnósticas específicas que nos van a llevar a definir cuál es la causa del dolor de cabeza que estamos presentando. Hay una mnemotecnia que se nos debe quedar en mente, que es SNOOP y las 4 Ps, que nos ayudan a definir las causas de cefalea secundaria con banderas rojas más comunes, causas sistémicas, causas neurológicas, inicio agudo, inicio antes de los 5 años y después de los 65 años, patrón de descarga del dolor de cabeza, la presencia de papiledema, cefalea en la mujer embarazada y fenómenos raros que acompañan el dolor de cabeza. Habitualmente cuando tenemos o podemos definir esta mnemotecnia, lo que habitualmente tenemos que diferenciar es buscar causas en los estudios de imagen, principalmente en la tomografía o en la angioresonancia. Recordar que la angioresonancia es menos sensible para descartar aneurismas que la angiografía o que la panangiografía, y hay estudios complementarios como la punción lumbar que nos van a hacer descartar tanto infecciones como hemorragias, pero que tienen contraindicaciones específicas. Habitualmente lo que busca el neuroradiólogo en los estudios de imagen son infartos, hemorragias subaracnoidea, como la que vemos en el centro que tiene el signo de la copa de champán, o hemotomas intracerebrales, disecciones vasculares, espasmos vasculares que pueden ser reversibles o trombosis venosa, o algunos cambios como tumores que pueden contribuir a la dinámica del líquido cefalorraquídeo, la apoplejía hipoficiaria y hipotensión de líquido o sinusopatías que pueden estar contribuyendo a dolores de cabeza extracraneales más de tipo facial. Por último, les pongo un algoritmo diagnóstico en el cual podemos diferenciar nuestros dolores de cabeza previo a los 3 meses o después de los 3 meses y según la presentación, si es agudo o progresivo, si es unilateral y bilateral, y cuáles son las posibilidades en cuanto a diagnóstico que vamos a ir obteniendo con estos pacientes. Bueno, creo que termino exactamente en tiempo. Tal vez nos quedan unos minutos para algunas preguntas en cuanto a la plática. Muchas gracias, Ishar. La verdad es que entiendo que nos vimos muy gandallas al pedirte un tema tan extenso para 1 hora, porque sí es muy difícil. Esto es digno de un curso completo, el hablar de cefaleas. Pero la verdad es que muy bien, porque precisamente la idea era eso, es como dar los tips de cómo abordar al paciente en el primer nivel de atención médica y a cuál paciente hacerle como más caso y precisamente orientarlo a quién le tenemos que hacer estudios de extensión y quién a lo mejor con la clínica podemos descartar algún problema menos grave, ¿no? Porque a veces también abusamos mucho de la imagen, ¿no? Es dolor de cabeza, tomografía, y nos falta un poco hacer esto de la anamnesis y la exploración física, ¿no? Pero te agradezco mucho.
Tal vez alguna pregunta que haya por ahí, si alguien tuviera la necesidad de hacerla. Me parece que no hay preguntas, según observo aquí en el chat. La verdad es que fue muy explícito todo. Te agradezco mucho y nuevamente invitado para una sesión posteriormente en las sesiones mensuales que tenemos en el colegio. El Colegio de Medicina Interna te agradece mucho tu participación. Un gusto, muchas gracias por la invitación y esperemos que haya sido del gusto de ustedes. Gracias, hasta luego. Hasta luego.